Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Dios les bendiga. El día de hoy he querido desarrollar un nuevo mensaje, el cual se ha titulado Elías de la victoria al desánimo. Pero primero empecemos con una pequeña oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te doy gracias. Te encomiendo este mensaje, sé tú obrando y hablando a través mío, Señor, y que este mensaje llegue claro a aquellos que lo necesiten, a aquellos que tienen sus corazones prestos para escucharlo, Señor, y te lo encomiendo para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muchos yo creo que ya conocen quién fue el profeta Elías, o quién fue, ¿no? El profeta Elías. Él podríamos decir que terminó con los profetas de Baal, con la adoración al dios Baal, ¿sí? Y bueno, y él tuvo un enfrentamiento muy épico, muy conocido en la Biblia con Jezabel. Sí, bueno, tuvo periodos altos, periodos bajos, periodos de victoria, periodos también de desánimo y de depresión. Pero empecemos con un versículo. El versículo que vamos a analizar, el primero, se encuentra en Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Y justamente el resumen de este versículo es cuando el profeta Elías se enfrenta justamente a Jezabel. Bueno, hay un desafío por parte del profeta, en el cual indica que traigan dos bueyes, ¿sí? Y que a su vez también que vengan todos los profetas que estaban adorando en ese momento del pueblo de Israel. Y vienen justamente los profetas de Baal y también los profetas de Acera. Eran de más o menos de Baal de 450 y los de Acera eran 400. Bueno, le lanza un desafío, que traigan dos bueyes, uno de ellos lo ofrezcan en holocausto, que ellos elijan, y que este sea puesto en leña, y que ellos empiecen a adorar a su Dios para que descienda fuego y lo consuma. Pero lo interesante es que en todo este desafío los profetas de Acera se alejaron. No tomaron participación en este desafío y solo dejaron que los profetas de Baal intervengan en todo esto. Bueno, los profetas de Baal hacen su holocausto, empiezan a adorar a su Dios falso, empiezan a saltar, a cantar, incluso se empiezan a cortar, pero no sucede absolutamente nada. En cambio, el profeta Elías, ¿qué es lo que hace? Bueno, pone su holocausto, pone leña, pone 12 piedras que representan a los 12 pueblos de Israel. Incluso hace una zanja en la cual les pide también que en esta zanja, igual que en el holocausto, tomen 4 cántaros de agua y derramen el agua 3 veces sobre el holocausto, también sobre las piedras. Bueno, y este pequeño surco o zanja también se llena de agua. Bueno, y en ese momento Elías ora al Señor, ¿sí? Y justamente en esa oración señala lo siguiente, que ya lo vimos en el versículo que señalamos, dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó una columna de fuego, consumió lo que es el holocausto, consumió la leña, consumió incluso la tierra, el polvo y también parte del agua que existía, ¿no? Bueno, y ahí el pueblo de Israel, porque lo interesante de esto que también había sido citado todo el pueblo de Israel para ver todo este evento, y bueno, y ahí se dan cuenta que realmente el único Dios que existe es Jehová. Y bueno, ahí Elías ordena apresar a los profetas de Baal y los lleva justamente al arroyo de Sison, donde son degollados. O sea, imagínense, 450 degollados. Ahora, más o menos la visión histórica de esto, bueno, está el rey Acab, el rey de Israel, que era un malvado porque había tomado posturas religiosas totalmente erradas. Se casó con Jezabel, que era una princesa fenicia, que era la hija del rey Itubal, que era el rey de Tiro. Y el momento en que la Jezabel asumió el papel de reina, ¿sí? Empezó a perseguir a los profetas de Jehová y empezó a implementar justamente lo que es la adoración a Baal. Bueno, y ahí empezó todo este evento justo con Elías. Bueno, en cuanto a Elías, no se conoce mucho en cuanto a la biografía de él. Él empezó más o menos podríamos decir, su ministerio cuando tenía aproximadamente una edad madura, ¿no? Entiéndase, entre 30 y 50 años, y de ahí se desconoce totalmente su pasado. Y bueno, dice que se le llama ley de Elías el Tisbita, porque él justamente venía de una localidad de Tisbe, en Galaad, que era un pueblo, una región montañosa al este del río Jordán. Ahora, aquí comienza todo, ¿sí? Ahora, aquí comienza todo lo que vamos a analizar. Bueno, el profeta Elías, como le había dicho, a un comienzo tuvo sus altas y sus bajas. Las altas que estuvo, bueno, primerito fue utilizado por Dios para
dar a conocer al rey Acab que a consecuencia de esta adoración al dios falso Baal, iba a caer una sequía muy, muy fuerte durante años. Y es así como en 1 de Reyes 17:1 lo señala, dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey de Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Bueno, posteriormente le da la orden, bueno, el profeta se va, ¿sí? El Señor le ordena que se vaya a un oasis cercano de Jordán que se llama el arroyo de Kerit. Y justamente en este arroyo de Kerit es alimentado por cuervos. ¿Los cuervos qué le traen? Llevaban pan y carne para que se alimente el profeta, y bebía el agua del arroyo hasta que se secó. Entonces Jehová le ordena que se vaya a otro lugar, que era un pueblito, podríamos decir, un lugar que se llama Sarepta, y se contacte con una viuda. Aquí lo interesante es que el profeta llega a este lugar y se encuentra justamente con esta viuda, y le dice a la viuda que por favor le dé una taza de agua y le dé también un poco de pan. Pero la señora le dice que no tiene más harina que la que está aquí y el concho que de aceite que encontraba en el jarro. Y después de eso pensaban comer con todo esto y después morir porque no tenían más que alimentarse. Acá hay una frase bien interesante porque la repito, porque también la dice Elías después, que dice: no tengas miedo. Le dice el profeta a la viuda: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Jehová había prometido que mientras existiera la sequía, nadie iba a morir de hambre. Por ende, aquí ocurre una multiplicación del alimento porque nunca faltó el pan y el aceite en la casa de la viuda. Es un evento totalmente sobrenatural, sí, igual que el anterior, ¿no? Y acto seguido, otro evento sobrenatural en el cual es utilizado Elías es que el hijo de esta viuda fallece, muere, y aquí Elías le dice, clama al Señor y dice: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído de gracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y resucitó el niño. Un evento parecido también ocurrió con Eliseo, ¿sí? Que también hace el mismo ejercicio de ponerse 3 veces sobre la persona y la resucita. Es un evento totalmente sobrenatural, ¿no? Que es utilizado Elías, Elías, si bien digo, y él nunca duda, ¿no? Él hace porque tiene fe de que Jehová está con él. Bueno, el otro evento sobrenatural es el que vimos ya del evento que tuvo, el encuentro que tuvo con Jezabel, en el cual elimina a todos estos profetas de Baal. Y como último evento sobrenatural destacable de mi punto de vista, es que después de que mueren estos profetas de Baal, la sequía termina, ¿sí? Y aquí ocurre un episodio que es bien interesante, que dice: y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Tal vez uno pasa desapercibido este versículo, ¿no? Pero dice que Elías corrió delante del carro de Acab. Un carro con caballos. ¿Cuánto corre un caballo? 50, 60 kilómetros por hora. Y la distancia no era cercana tampoco. Pero Elías corrió delante del carro para que la lluvia no le afectara para llegar a Jezreel. Estuvo corriendo delante del carro. Corría más rápido que el carruaje y los caballos, porque el Señor le ordenó o le dio la facultad de hacerlo. Me imagino que Elías, cuando ciñó su lomo, dijo: si el Señor lo dice, es porque así va a ocurrir. Y no sé, el momento en que debe haber empezado a correr, se dio cuenta que tenía una fuerza que no tenía nunca antes, igual que la velocidad, ¿no? Y que nunca le había sucedido. Y bueno, y siguió dando zancadas, mirando hacia atrás que venían los caballos del rey, y él seguía corriendo. Tal vez pensaba: bueno, ¿en qué momento se va a terminar esto? Pero debe haber pensado: bueno, me dijo que hasta llega a Jezreel, entonces sigamos. Veía que no se fatigaba, de que podía seguir corriendo y que si quería podía ir más rápido, pero se iba a alejar mucho del carruaje. Pero él se sentía con una fuerza sobrenatural a través de la bendición y la orden del Señor que le había dado. Como podemos ver, existen varios eventos sobrenaturales que Elías experimentó, palpó, sintió, él ejercitó, él experimentó.
y estuvo, no solamente fue de oídas, sino que también lo vio y lo sintió totalmente. Por ende, él sintió poderosamente la presencia de Dios en su vida y vio cómo obraba el poder de Dios a través de él. Y otros también lo veían, ¿no? Veían este poder de Dios. Ahora, como vimos en el comienzo, tenía sus altas y sus bajas el profeta Elías. Las bajas, que es lo que más llama la atención, o a mí me llamó la atención, la encontramos en 1 de Reyes 19, del 1 al 18. Porque, ¿qué sucedió? El momento en que Elías elimina a todos los profetas de Baal, Jezabel se entera de esto, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Dice que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y le manda este recado a Elías. Sí, bueno, no sé, tal vez todos hubiéramos reaccionado de diferentes formas, ¿no? Pero si tenemos como antecedentes que él fue utilizado sobrenaturalmente con el Señor, que le dio una fuerza sobrenatural, una velocidad sobrenatural, que la naturaleza le daba de comer, que nada le faltaba, ¿sí? ¿Qué me harán estas palabras de una simple mortal totalmente pagana? ¿Sí? Tal vez me vale un comino, ¿no? Pero aquí me llama la atención la reacción de Elías, no por cuestionarle ni por juzgarle, sino que por el origen de este mensaje que ya lo vamos a ver al final. Sí, él justamente dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Tuvo miedo y huyó. Tuvo miedo y huyó. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde se fue? Se fue a una localidad que se llama Berseba, que es una ciudad de Judá. Ahí se fue con su sirviente. Luego el sirviente lo dejó en Berseba y se introdujo en el desierto. Una vez en el desierto, se acostó bajo un árbol de retama y ahí se le apareció un ángel. Un ángel le tocó el hombro diciendo, tienes que alimentarte. Aquí hay comida, come y bebe, porque lo que viene después necesita que descanses y comas y bebas. Porque tienes un trayecto de 40 días y 40 noches, porque el Señor te ordena a que vayas al monte Sinaí. En un comienzo dijo que tuvo miedo y huyó. En cambio, cuando se le aparece el ángel, no se asusta y cree perfectamente lo que él estaba diciendo y responde a la orden del ángel de irse al monte Sinaí. Por ende, él tenía fe en Dios, pero no entiendo, tuvo miedo y huyó. Bueno, en el monte Sinaí, bueno, todos acordamos qué sucedió en el monte Sinaí, que eran los 10 mandamientos. Moisés se esconde en una cueva. Bueno, y en esta cueva sucede lo siguiente. El Señor le habla. ¿Qué le dice el Señor? El Señor le dice justamente, pero bueno, me estoy saltando algo muy importante, ¿no? Cuando él estaba en el desierto, bajo el árbol de retama, él le dice a Jehová, le dice a Dios, dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Dice, Jezabel la amenazó de muerte, tuvo miedo y huyó, pero le está orando al Señor que le quite la vida. Como que se está contradiciendo, ¿no? Bueno, esto vamos a ir viendo más adelante, pero quiero que lo pongan en antecedentes para que analicemos correctamente esto, ¿sí? Bueno, y ahí viene el ángel que le toca, que tiene que dar de comer, que le dice que tiene que ir al monte Sinaí. Bueno, en el monte Sinaí justamente Dios le habla, le dice, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué pensarían que le diría el Señor? Bueno, ya que estás aquí, hagamos lo siguiente, pero bueno, el Señor ¿qué le dice? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Como diciendo, ¿para qué te traje? Sí, ¿y qué le contesta Elías? Dice, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Ahí le responde. En cambio, el Señor, ¿qué le dice? Bueno, el Señor realmente no le dice nada, pero hace una manifestación impresionante de su poder y de su presencia. Viene un viento gigantesco, recio, poderoso, ¿sí? Que derriba todo lo que encuentra. Luego viene un terremoto gigantesco. Eso viene todo adelante de los ojos de Elías, ¿sí? Terremoto, luego viene un incendio gigantesco, luego un suave murmullo o un suave sonido, ¿sí? O un suave susurro. Ahora, él estaba en el monte Sinaí, ¿no? O sea, imagínense todos estos eventos que sucedieron
en hectáreas de hectáreas de un terremoto. Imagínense todo el sector que se puede haber afectado, hasta dónde debe haber llegado el temblor. Así de gigantesco fue, ¿no? Y Elías estaba ahí en la cueva mirando todo esto, ¿no? Y después de toda esta manifestación del Señor, el Señor le pregunta de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué le responde? Oh, Señor, bueno, es que realmente me dio un poco de miedo esto que sucedió con Jezabel, pero fue de gana, o sea, fue un absurdo, me confundí, no sé en qué estaba pensando, discúlpame. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Sí, le dijo, el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. O sea, me imagino, ¿no? O sea, guardando la proporción lo que digo, que el Señor, porque yo no sé lo que hizo el Señor, pero se cruzó de brazos y dijo, o sea, como diciendo, no me entendiste nada. Sí, no tienes idea de lo que está pasando. Pero bueno, en el amor del Señor, porque impresión, el Señor sabe exactamente todo lo que sucede, lo que pensamos, todo, Él lo sabe todo, no necesita preguntar absolutamente nada. Él es omnisciente, omnipresente, por ende, él realmente cuando hace una pregunta es para que el receptor de la pregunta se dé cuenta de lo que está sucediendo por decirlo, despierte de su shock, despierte de lo que está viviendo y vea desde afuera, ¿sí? Desde un tercer narrador, una voz en off, que realmente se dé cuenta de la tontera que está haciendo, o sea, de lo irracional, lo ilógico que está haciendo después de todo lo que hizo. ¿Sí? Lo mismo sucedió en el caso de Adán. Adán le dijo, ¿dónde estás, Adán? Perfectamente el Señor sabía dónde estaba, ¿sí? Pero claro, Adán sale que estoy escondido. Sí, es para que le dé una explicación. Si luego aparece Moisés o dice, ¿qué voy a hacer esto yo? O sea, ¿cómo voy a demostrar que tú estás conmigo delante del faraón? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Sí? ¿Qué tienes en tu mano? Que era la vara. ¿Sí? En el caso de Satanás también cuando estaba en el cielo le dice, ¿de dónde vienes? Sí, bueno, y hay una serie de preguntas que el Señor hace en la Biblia a sus receptores, pero no con el objeto de él saber qué están haciendo o qué están pensando, porque él lo sabe. Es para que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos pensando y viviendo en ese momento y que nos escuchemos o bien venga a nuestro consciente lo que nos está sucediendo para que nosotros nos escuchemos y nos demos cuenta de la situación que estamos viviendo. Así de sencillo, aunque no lo es, ¿no? Aunque no lo es. Ahora, bueno, después de todo este evento, bueno, el Señor le dice, bueno, entonces, entre otras cosas, le dice, bueno, te toca ungir a Eliseo y además dice que hay 7.000 israelitas que van a ser reservados, guardados, porque no se arrodillaron ni besaron a Baal. Por ende, no estaba solo. Ahora también acordemos cuando el profeta se encuentra con Abdías, si para enviarle el mensaje a Acab, que quería encontrarse con él e indicarle el asunto de la sequía. Abdías le dijo en ese momento al profeta que él había escondido 50 profetas de Jehová en una cueva y otros 50 en otra cueva. Por ende, habían 100 profetas que todavía estaban con vida. Por ende, no era el único que estaba con vida. Bueno, puede haberse referido también a los antiguos profetas también del Antiguo Testamento. Puede ser, y ahí en esa circunstancia, relativamente podríamos decir que era el único que queda con vida, pero seguidores de Dios todavía existían. Ahora, aquí hay puntos claves que necesitamos tener presente y que no se nos olviden. Primero, dice, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Tuvo miedo y huyó. La otra es que no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Dice, soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Basta ya, Señor, quítame la vida. Y la otra circunstancia es que llevó a los profetas de Baal al arroyo y los degolló. ¿Sí? Ahora, Elías era una persona común y corriente, que eso es lo que teníamos que destacar y este es el origen de este mensaje. Es una persona de carne y hueso con sus pros y sus contras, con sus experiencias, con su madurez, con sus decisiones, con su proceso de raciocinio, con su proceso mental de tomar decisiones, con sus miedos y con sus fortalezas. ¿Sí? Con sus altas y sus bajas, con sus dolores, con sus valentías, etc. Ahora, aquí, bueno, vamos desmenuzando un poquito. Aquí acuérdense que él decía que tuvo miedo y huyó. ¿Él a dónde huyó? A Berseba, que era una ciudad en Judá.
Por ende, la ciudad de Judá ya no estaba dentro de la jurisdicción de Jezabel, por ende ya estaba a salvo. Adicionalmente se fue al desierto, o sea, había una situación geográfica, ¿sí?, que no permitía tampoco que Jezabel llegara en 24 horas para que se diera cumplimiento a la amenaza. Por ende, tenía un miedo, por así decirlo, totalmente injustificado, porque él por sus propios medios huyó a una ciudad que no tenía el poder para que llegara Acab o Jezabel, y además que había una distancia, con lo cual no daba cumplimiento a su promesa. Por ende, tuvo un miedo totalmente, podríamos decir, irracional, ¿sí?, totalmente incontrolado. Pero aquí empieza algo interesante, que es lo que necesitaba Elías comenzar. Bueno, hay un detalle, ¿no? Acuérdense que él, cuando se fue al desierto, se acostó bajo un árbol de retama. El árbol de retama se da justamente en lugares, parajes que son de muy difícil sobrevivencia para el asunto de las plantas, ¿no?, porque son desérticos, secos, etc. ¿Sí? Y justamente este árbol tiene una capacidad de sobrevivir en estos ambientes. Por ende, se le reconoce, o simbólicamente se le llama como el árbol de la transformación y del cambio. Bueno, tal vez sea el único árbol que existía en ese momento, ¿no? Obvio, pues, si sobrevive en un lugar árido, ¿dónde más se va a acostar? Bajo este árbol. Pero coincide el hecho de que hay un concepto de transformación y cambio que tenía que experimentar Eliseo, y que el Señor le recalcó en el momento en que le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él tenía que tomar una decisión, él tenía que hacer algo, tenía que comenzar un proceso, el cual Elías desconocía, pero el Señor sí lo sabía. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista más profesional, existen dos posturas que interpretan esta situación de miedo por parte de Elías. Un sector, ¿sí?, decían que estaba totalmente abrumado, desanimado. Bueno, obvio que iba a estar abrumado, ¿sí?, por todas estas circunstancias. O sea, imagínense nosotros, si nos ponemos los zapatos de Elías, ¿sí? Solamente el hecho de llevar a 450 personas a un río y degollarlas es una situación muy impactante desde el punto de vista humano, ¿sí? Y solo eso, ¿no? Solo eso. Sí, y bueno, y el hecho para mí sería también algo importante, una experiencia también no traumática, pero sí importante de recordar: es que viene un cuervo y me da de comer, viene un ángel, me toca el hombro. Muchos se aterran, ¿no? Pero él no se aterró, como diciendo: hola, ¿qué tal a los tiempos que te veo? Y le escucha y le obedece, y él sabía que era un ángel entregado o enviado por Dios. Pero hay situaciones entonces que pueden provocar estar abrumado, ¿no?, y que se justifican, ¿no? A este respecto, un teólogo perteneciente a la iglesia luterana, llamado Richard Nelson, dice lo siguiente. Dice: la terapia de Dios para el agotamiento profético incluye tanto la asignación de nuevas tareas como la promesa cierta de un futuro que trasciende el éxito o la falta de éxito del profeta. A su vez, también León Sheol, que también es un teólogo, un erudito bíblico, dice lo siguiente. Dice: dada su actitud, uno debería esperar una reprimenda divina. Sin embargo, no la hay. En cambio, hay una serie de epifanías. La perspectiva de Elías es fuertemente cuestionada, o se le ofrece una lección, pero nunca se le reprende por mostrar debilidad. Sí, porque el Señor me puede llamar la atención, pero no, dice: bueno, entonces hagamos otra cosa. ¿Sí? Ahora, la otra postura también que dice por qué esta reacción del profeta Elías, es que realmente, al ver que al matar a los profetas de Baal, pensó que había un profundo arrepentimiento, tanto por acá como por Jezabel, ¿sí? Pero sí fue del pueblo, ¿no? El pueblo sí cambió y se dio cuenta que Jehová era el único Dios. Pero él pensó que tal vez había un cambio de actuar, como le quieran llamar, de religión, etcétera, etcétera, por parte de Jezabel o de acá, pero no sucedió. Por ende, cayó en una profunda tristeza, desánimo, depresión, como le quieran llamar. Sí, a consecuencia de esta amenaza de Jezabel y no cambio de esa postura. ¿Sí? Ahora, como les decía, Elías es una persona común y corriente. ¿Sí? Inclusive en Santiago 5:17, que dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Bueno, y como les dije en un comienzo, era una persona absolutamente común y corriente.
No tenía nada especial, no tenía un brazo de sobra, un pie de sobra, no tenía un coeficiente intelectual alto, no tenía diplomas, títulos, PhD. No, era una persona normal, común y corriente, con sus altas y sus bajas, con sus pros y sus contras. ¿Cómo le podríamos diferenciar del resto? Bueno, su profunda dedicación, comunión, relación con Dios. Él sabía quién era Dios, él incluso indicaba y decía, en cuya presencia estoy. Él estaba consciente que estaba dentro o con o empapado de la presencia de Dios y él oraba a Dios. Tenía una profunda comunión, devoción con el Señor, lo cual podríamos decir que se diferencia del resto de los humanos. A su vez también 2 Reyes 1:8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos como un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Por ende, era una persona absolutamente normal. La única diferencia tal vez era que era una persona entregada a Dios, reconocía quién era Jehová y se dejaba influenciar, se dejaba llevar, se dejaba educar por lo que Dios le decía o lo que él le decía que tuviera que hacer. O una tercera postura, ¿sí? que propiamente tal podría decir que yo podía respaldar, ¿no? En el sentido que realmente tuvo miedo. Ajeno a que estaba abrumado, ajeno a que no resultó, tuvo un miedo sobrenatural, ¿sí? a este evento de esta amenaza de muerte. Como simple normal, si alguien llega y te amenaza de muerte y sabe que puede eliminarte, me da miedo. En forma aislada, ¿sí? O sea, me da miedo en una cápsula sin considerar todo lo que ha sucedido en relación con Dios. O sea, me da miedo yo como persona totalmente independiente, podría decirlo por mí individual, ¿no? O sea, solo por mí, ¿sí? Como que me desconecto de mi relación con Dios y a mí me da miedo, ¿no? Bueno, Jesucristo también cuando estuvo en Getsemaní dijo, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad, ¿sí? También experimentó, podríamos decir, un concepto de miedo ahí, ¿no? Pero se acogió a la voluntad de Dios. En cambio aquí Elías conocía a Dios, se sometía a la voluntad de Dios, pero tuvo miedo. Tuvo miedo, a pesar de la relación que él tenía con Dios y la comunión que él tenía con Dios, tuvo miedo. No sé, no lo estoy juzgando, ¿no? Porque si hubiera estado en los zapatos de él no hubiera hecho absolutamente nada, tal vez. Pero quiero analizar este concepto de miedo, ¿no? Bueno, según el diccionario, ¿qué es el miedo? Es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Claro, le quería matar. Sí, y también el miedo puede deberse a un agotamiento físico y emocional, que es lo que estaba pasando, amenaza real de muerte o sensación de soledad y fracaso. Estamos todos correctos y perfectamente en poder dar miedo a cualquiera. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuál es el origen del mensaje? Dice Elías, ¿sí? El mensaje es de Elías, de la victoria al desánimo, ¿sí? ¿Qué sucedió con Elías? Podríamos decir que es una conclusión propia que quiero dejarlas a ustedes. Ojalá que lleguen a esta instancia porque la cereza del pastel es justamente las conclusiones. El anterior todos ustedes lo conocen, no existe nada extraordinario. Es la conclusión a la que yo quiero llegar. En cuanto a este concepto de miedo. Ahora, ¿por qué tuvo miedo? Ahora, el Señor es totalmente omnipresente, omnisciente. Pero Él es un caballero. Él no hace nada por obligación. O sea, Él no te va a obligar a hacer algo. Por ejemplo, el caso de Jonás. ¿Sí? El Señor le pidió, tienes que irte a Nínive porque tienes que convertir a esta gente. Él dijo, no voy a ir. Así de sencillo, no me voy a ir. Perfecto, y se embarcó y se fue a otra ciudad alejándose de Nínive. En el barco vino una tremenda tormenta, los marineros llegaron y lo arrojaron al mar y llegó la ballena y se lo tragó. ¿El Señor le obligó a ir a Nínive? No, hasta el momento no le está obligando. Hay circunstancias externas que están rodeando a este evento, pero no le están obligando a tomar una decisión, le están haciendo ver qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué digo esto? Porque el momento que estuvo dentro de la ballena, Jonás se da cuenta de la actitud que estaba tomando y procede al arrepentimiento. Pero no es que el Señor le impuso esa idea de arrepentimiento o la idea de cumplirlo, porque tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío, si no nos creó con libre albedrío. La decisión es nuestra. Si no queremos hacerlo, no lo vamos a hacer y nadie nos va a obligar. Si fuera así, nadie con libre albedrío, realmente no hubiera sido necesario que viniera Jesucristo y no estuviéramos en pecado. Porque el Señor nos ordena como máquinas, tú no vas a pecar. Nadie va a pecar. Linda vida, no creo. ¿Sí?
No creo. Pero el Señor nos quedó con libre albedrío para tomar las decisiones correctas y para saber por qué las tomamos. Sí, nos rodea de todo el conocimiento, la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. Y ahí es donde está Dios alrededor de todo esto. Y es por eso justamente cuando está en el monte Sinaí, Dios le dice, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué le hace la pregunta, Elías? Le está haciendo la pregunta para que él se dé cuenta. ¿Por qué llegó ahí? ¿Por qué llegó ahí? Si fuéramos el profeta Elías, ¿por qué llegué aquí? Por miedo. Ok, tuviste miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Porque amenazó Jezabel. Ok, te amenazó de muerte. ¿Sí? Pero tú me estás diciendo que yo te mate. Sí, entonces, ¿miedo a qué tienes? ¿A que te mate Jezabel o que te mate Dios? Que me mate Jezabel. Ya, por ende, él no tenía miedo a la muerte. Tenía miedo a quien le elimine. ¿Sí? Por ende, él tenía miedo que le mate Jezabel. ¿De qué forma? Tal vez degollado. Él tenía miedo que muera degollado, pero no le tenía miedo a la muerte. ¿Sí? Como pueden ver, existe un proceso mental interno de Elías en el cual Dios no puede interferir, no puede intervenir de la noche a la mañana, digamos, tienes que cambiar. No, es Eliseo el que Elías, perdón, el que tiene que darse cuenta. Por eso la pregunta, tiene que sacar de su cabeza y poner al consciente qué es lo que está sucediendo en su vida para que tome las decisiones correctas. Como le dije en el comienzo, no sabemos qué pasó con el profeta antes de los 30 o 50 años. Se desconoce. No sabemos qué vida tuvo, no sabemos qué pasó con sus padres, si fuera casado, con sus hijos, no se tiene la más remota idea de nada. Pero acá hay puntos que podemos resaltar para poder tratar de entender por qué tuvo miedo a pesar de que tenía esa comunión tan estrecha con Dios. Primero, puedo decir que tenía un problema de soledad. ¿Sí? Y así tenemos en 1 Reyes 19:10 que dice, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. No quería estar solo. No quería estar solo, ¿por qué? Porque tal vez porque tenía que cumplir una misión. ¿Sí? No lo sabemos. O tal vez él ya estuvo solo durante mucho tiempo atrás. Porque tal vez era huérfano, tal vez los padres los mataron, sus hermanos le mataron o le abandonaron como José. No sabemos. Pero él tenía algo arraigado en su cabeza, era un concepto de soledad. No quería estar solo. ¿Sí? La otra es, como le mencioné, es la muerte de terceros. Jezabel le amenaza. Pero claro, pero él dice, Señor, quítame la vida. Entonces tiene un concepto de muerte respecto de terceros y de morir degollado posiblemente. Tal vez, ¿por qué viene de esto? No sabemos los recuerdos, las experiencias que tuvo Elías antes de ser utilizado por Dios contra Jezabel. Posiblemente, como le dije, vio vidas de personas cercanas a él que murieron a través de manos de terceros. Y eso le causó una profunda impresión, que eso venía arrastrando hasta la actualidad. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios al momento de que, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué llegaste a este punto? ¿Qué te llevó a venir a este punto? ¿Qué recuerdos te nacen en este momento que te están ocasionando miedo? Porque obviamente todas las manifestaciones sobrenaturales anteriores le fortalecen, no le debilitan. Pero ¿en qué momento se desconectó? Él se desconectó a través de los recuerdos que venía arrastrando, valga la redundancia, desde el pasado, desde las impresiones que él tenía, tanto en el presente, tal vez cuando murieron degollados, tal vez le impresionó mucho, o bien de la experiencia que tuvo anteriormente, como le dije, a través de sus hermanos, etcétera, etcétera. Ahora, este concepto de trauma, bueno, Sigmund Freud, el cual señala que justamente estos traumas o estos problemas de miedo vienen desde la infancia. Vienen de la infancia por problemas que sucedieron en su infancia y el niño en ese caso lo interpretó como un concepto de miedo. Tal vez miedo, ¿por qué? Por un concepto de sobrevivencia, había una amenaza y él lo identificó, pero se quedó en el niño. No fue masticado, no fue digerido, sacaron conclusiones, no quedó en crudo, solo miedo a consecuencia de esto, ¿sí? A través de situaciones amenazantes. Y también estos miedos pueden ser adquiridos ya sea por vivencias, por la vida en sí, o bien pueden ser heredados. Por ejemplo, el concepto de sobrevivencia que siempre vamos a tener nosotros, vamos a venir arrastrando, pero uno más que otro, aun cuando eso es cuestionable, ¿sí? Ahora, el otro factor que podríamos decir que venía arrastrando Elías es un concepto de reconocimiento, el cual dice, no soy mejor que mis antepasados que ya murieron, no soy mejor. ¿Qué me está diciendo? No soy mejor. Hay un concepto de indignidad, hay un concepto de baja autoestima. ¿Por qué viene el concepto de baja autoestima? ¿Por qué? Porque está buscando a través de esta expresión la aceptación o bien buscar una identidad en un grupo que él considera obviamente que es el correcto
en su vida. Y en este caso va relacionado con sentimientos de afecto. Y en este caso el afecto, ¿a quién se lo está pidiendo o a quién le está dirigiendo? Esto es a Dios. Por ende está buscando satisfacer la necesidad de baja autoestima, de falta de afecto en Dios. Por ende podríamos decir que existe en su pasado algo que ocasionó esta especie como de abandono emocional y que llegó hasta la actualidad. Ahora, no vamos a hacer toda una terapia en este respecto, ¿no? Pero sí quería poner en evidencia estos puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces llegamos y le aceptamos al Señor, perfecto, no hay problema, ya soy hijo de Dios, y empezamos a hacer un proceso en el cual a participar en la iglesia, empezar a estudiar la palabra, pero hay cosas que están arraigadas en nuestra cabeza o bien en nuestros corazones que todavía no hemos tratado y porque desconocemos. Y esas cosas en la actualidad pueden dejar abiertas puertas, puertas para que el enemigo pueda influenciar. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, un sentimiento de culpa, ¿sí? Un sentimiento de culpa, por ejemplo, ya en la adultez o en la vejez, a consecuencia, por ejemplo, de malas decisiones de los hijos o uno se culpa por las malas decisiones del hijo o de la hija. Y en la actualidad tengo ese sentimiento de culpa que es ajeno, podríamos decir, porque son circunstancias externas, pero me genera en mí un concepto de culpa. Es ese sentimiento, esa emoción de culpa me deja una ventana abierta para que el enemigo pueda influenciarme. ¿En qué sentido? Puedo hacer un evento, no sé, por ejemplo, puedo generar una situación, una circunstancia, el enemigo con sus instrumentos, que me haga tener más culpa o me potencie el concepto de mi culpa, y eso puede generar una muerte física, dependiendo de la edad que tengo y las consecuencias que pueda tener en cuanto a enfermedades o que venga arrastrando, ¿sí? O sea, puede potenciar circunstancias que yo vengo arrastrando y no conozco. Pero claro, estas circunstancias son las que debo reconocer en el presente para poder analizarlas y quitarlas de mi mente, cambiarla del archivador en que se encuentra de culpa y pasarlo al otro archivador que me indique que es, ¿cómo podríamos decir que no es culpa? O sea, es mentira. Es una mentira, es una falacia, porque yo no tuve interferencia en esa postura. También, por ejemplo, en el caso de abandono o de pérdida. El concepto de pérdida es muy importante también y peligrosísimo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo estar arrastrando un concepto de pérdida que puede ser biológico, como decía Sigmund Freud. Puedo venir arrastrando, ¿sí? De generación en generación, yo lo desconozco. ¿Cuándo lo reconozco? Cuando realmente se activa a consecuencia de algo que me genere pérdida. Porque, por ejemplo, yo puedo estar arrastrando el concepto de pérdida, póngase que me roban un auto, o se quema una casa, o incluso se casa alguien, ¿sí? Muy cercano a uno, ese concepto de pérdida se potencia y se multiplica a 1000. ¿Y eso qué genera en mí? Genera una reacción emocional que me puede caer en una depresión, o me puede caer justamente una pérdida de comunión con Dios, porque no sé interpretar de dónde es el origen de este concepto. Y esto puede ocasionar que deje ventanas o puertas abiertas para que el enemigo pueda influenciar y pueda hacerme caer, porque el enemigo en estas circunstancias se hace fuerte. Pero son circunstancias que yo voy arrastrando, por ende, ¿cómo las soluciono? Primero hay que vengan al presente, al consciente. ¿Sí? ¿Cómo? Pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo, Señor, hazme saber qué cosas vengo arrastrando desde el pasado, porque quiero solucionarlas, quiero ser buen instrumento en tus manos. ¿Sí? Y al momento en que venga el presente, necesito la sabiduría de Dios para poder tener los instrumentos para poder masticar este concepto de pérdida y decir, no es pérdida, es ganancia. Porque, por ejemplo, ya se quemó la casa, perfecto, pero tenía un seguro. Gracias al seguro me sirvió para darle entrada a una casa mucho mejor que la anterior. O bien en el caso de un matrimonio, no es pérdida, es ganancia, porque gana una yerna, un yerno, ¿sí? una nuera, como le quieran llamar. Es ganancia, no es pérdida. Por ende, con eso, ¿yo qué hago? No potencio con la bomba de tiempo que vengo arrastrando, sino que la anulo. Pero esos conceptos son los que viene arrastrando y Dios no puede tener injerencia en ellos. Me pueden traer al presente, pero si no tengo la mentalidad, la sabiduría, el conocimiento de ellos, va a ser lo mismo que sucedió con Elías. Solo voy a tener miedo y voy a repetir lo mismo cada vez que el Señor me lo diga. Y en cambio el Señor que va a decir, bueno, ya como profeta creo que terminamos aquí y mejor unge a Eliseo. Y acordémonos que él no tenía miedo a la muerte, pero sí a la forma de morir, pero el Señor se lo lleva. Quítame la vida, Señor. Bueno, y se lo llevó como Enoc, no murió nunca físicamente. Por ende,
Esa es la idea y ojalá que quede claro, ¿no? Que hay bombas emocionales que desconocemos, ¿sí? Que pueden ser potenciadas por el enemigo, pero que tenemos que nosotros identificarlas para que el enemigo no las use en contra nuestra. Creo que ahí quedó más claro, ¿sí? Ya sea conceptos de culpa, de pérdida, de baja autoestima, de indignidad, ¿sí? Que pueden venir del pasado, que tal vez no hemos sabido nosotros interpretar, pero si le pedimos al Señor, Él va a ponerlo en nuestro consciente esa circunstancia y nos va a ayudar, como lo hizo con Elías. ¿Qué hizo? Eliseo, perdón, me da por decir Elías. Elías, como lo hizo con Elías, le dio de comer, le mostró el amor, su compañía, la paz, el poder de Dios para salir de esa circunstancia. Y siempre el Señor va a estar con nosotros. Sí, espero que esto haya sido claro. Si que no ha sido, no sé, mensajéeme. Ojalá que lleguen a esta instancia. ¿Sí? Quise hacerlo más corto, pero realmente no puedo. Sí, es el mensaje. Espero que les haya gustado. Dios los bendiga, Señor, y gracias. Gracias por su compañía. Dios los bendiga. Gracias. Chao, chao.